Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sbamut. Hora de despertar. Capítulo 4. Socialización. Texto del capítulo 4. Socialización. La llegada de Bella a la familia no estuvo exenta de efectos en muchas personas. Especialmente en las berberas, quienes no sabían muy bien qué hacer. Su diosa estaba pasando demasiado tiempo con este niño, hasta el punto en que casi estaba comenzando a descuidar sus planes más importantes. Algunos de ellos querían divertirse un poco con él, sobre todo porque Lena había empezado a meter en la cabeza de todos la idea de que detrás de su adorable aspecto se escondía una auténtica bestia. La joven amazona incluso había despertado algunos celos ahora que podía acercarse a él para entrenarlo. Samira odiaba la forma en que él distraía a su diosa de su verdadero propósito. Aisha simplemente estaba perdida y en cambio se concentró en proteger a Alime. En cuanto a Frine, tenía ideas muy específicas en mente. Así, un pequeño grupo de amazonas se reunió en el salón de Beli Babili, bajo el liderazgo del monstruo sapo. Bueno, chicas, este es el plan. Cuando el niño regrese esta noche, os aseguraréis de distraer a Ishtar lo suficiente. En cuanto a mí, aprovecharé la oportunidad para llevármelo y llevarlo a un lugar donde ella no lo encuentre, dijo, puntuando su frase con su risa sádica e inquieta. Me duele ayudarte, pero ya es hora de que nos deshagamos de ese niño que la distrae demasiado, le dijo Samira. ¿Estás segura de que es una buena idea? Dijo otra amazona. Parece que le tiene mucho cariño a ese chico, podría tomárselo muy mal. Tonterías. Es solo un juguete que la fascina un poco más de lo habitual, de todos modos, tarde o temprano se aburrirá de él, pronto se olvidará de él una vez que se lo lleve. ¿Estás jugando con fuego, Frine?, le dijo a Aisha, que las había pillado desprevenidas. Subestimas la ira que puede mostrar Ishtar. ¿Qué? ¿Estás celosa, Aisha? Bueno, supongo que no te quedará mucho después de que termine de divertirme con él, concluyó con su risa inquietante. Oh, esta es una conversación muy interesante. Por favor, chicas, continúen. Todas las cabezas se volvieron hacia la escalera donde ahora se encontraba Ishtar. La diosa no era tonta, sabía muy bien que tarde o temprano alguien intentaría desobedecerla, por lo que tenía cuidado y no perdía de vista a nadie. Las berberas que se encontraban en la sala se asustaron de repente al encontrarse con la mirada de su diosa. Era imperiosa, abrumadora, como si las estuviera sometiendo con una sola mirada. Los ojos morados de la diosa incluso parecían brillar. ¿Y bien? De repente te quedaste callado. La diosa bajó lentamente las escaleras, con pasos lentos, calculados. Con cada paso que daba, las mujeres que estaban abajo sentían como si se les añadiera un peso. Creo que he dejado una cosa muy clara. Nadie se mete con Belle. Una vez abajo, la diosa respiró profundamente su Kiseru mientras se acercaba a Frine. ¿Tan mala memoria tienes, Frine?, dijo Ishtar mientras colocaba la punta de su pipa en la frente de la amazona. El objeto estaba caliente, pero con su estatus, Frine no era probable que se quemara con tan poco. Sin embargo, el mero contacto la hizo sentir aplastada. ¿Has olvidado quién manda aquí? Mientras hablaba, Ishtar usó su flauta para presionar la frente de Frine y hacerla arrodillarse. Aunque la diosa no era más fuerte que una persona normal, la grotesca amazona se sintió como si la estuvieran obligando a arrodillarse. ¿Habéis olvidado todas quién es vuestra diosa?, dijo en voz alta a todas las mujeres presentes. Todas las berberas se arrodillaron en el suelo sin pensarlo siquiera, bajo el efecto de su presencia. No fue un gesto consciente, sus cuerpos parecieron someterse naturalmente a la diosa. Estoy escuchando. ¿Quién es la diosa de esta familia? Tú, Lady Ishtar. Las berberas gritaron al unísono, arrancando una sonrisa de satisfacción de la diosa. En ese caso, ya sabes cuáles son mis órdenes y las obedecerás. En cuanto a ti, sapo, otra idea como esa, te arrancaré la falda y luego te garantizo que el castigo que tengo en mente para ti hará que lo que le estoy haciendo a Aisha parezca un toque suave. Frine sintió que sudaba profusamente, efectivamente era la primera vez que veía a Ishtar así y se sintió aplastada por su presencia, tanto que era incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Estoy claro? Sí, mi diosa.
La diosa se apartó de Frine, que sentía que podía volver a respirar normalmente, y se dirigió a las escaleras. Que esta sea la última vez que tengas este tipo de pensamientos rebeldes o seré mucho menos amable, dijo mientras se retiraba. Inconscientemente, las berberas permanecieron arrodilladas por un rato. La primera en levantarse fue Frine, quien se fue sin decir palabra, tan frustrada como asustada. ¿Aún estás tan segura de que se está ablandando?, le preguntó una amazona a Samira. Aunque cada vez que digo eso siento que estoy tragando vidrio triturado, Frine es nuestro mejor activo en la batalla. Y estaría dispuesta a deshacerse de ella por esa niña inútil. Así que sí, sigo pensando que hay un problema. Pero aún así, Ishtar había afirmado su autoridad y las berberas se verían obligadas a guardar silencio. Una vez que estuvo segura de haber apaciguado a las berberas, Ishtar volvió a sus quehaceres diarios, antes de reunirse con Bella al final del día en la mansión astral. Fue lo mismo de siempre, un aumento de estadísticas sin sentido, algunas bromas y un buen momento juntos. Entonces la diosa notó que Bella parecía estar preparándose para pasar la noche en otro lugar. «Oh, ¿vas a salir esta noche? ¿Por fin vas a divertirte un poco?», preguntó, contenta de ver que finalmente él escuchaba su consejo. «Digamos que hice una promesa esta mañana y me sentiría mal por no cumplirla». «¿En serio? Ahora tengo curiosidad, cuéntamelo». Bella entonces le explicó simplemente su encuentro con Sir, la lonchera que ella le había ofrecido y su promesa de compensarla yendo a comer a la taberna donde ella trabajaba. Todo esto hizo reír a Ishtar. «Jaja. Bella, creo que esa chica te engañó». «¿Cómo es eso?». «La forma en que se acercó a ti, el truco con la piedra mágica, que probablemente era suya, pero que accidentalmente recogió detrás de ti, la lonchera que tan generosamente te regaló. Fue un movimiento calculado y funciona muy bien con chicos dulces e inocentes como tú», dijo mientras acariciaba la nariz de Belle. «¿En serio? Te recuerdo que soy el jefe de un barrio que regenta decenas de burdeles, así que todos los métodos para atraer al cliente los conozco muy bien». Pero ella parecía tan amable. Belle tenía una mirada de decepción en su rostro. Ishtar le estaba enviando una fría realidad, pero la diosa sintió que era necesario hacerlo crecer. «Belle, no todo el mundo es tan puro e inocente como tú. No es un defecto, pero es algo poco común. Todos usamos máscaras según las circunstancias. Y no olvides que para una mujer, una sonrisa puede ser un arma poderosa». El pobre muchacho parecía ahora un perro apaleado. Tal vez se había excedido. Por mucho que creyera que era necesario protegerlo, ver su carita triste la ponía extrañamente triste. ¿Acaso ese niño dejaría alguna vez de jugar tanto con sus emociones? «Mira, Belle, no es tan malo, estoy segura de que esta chica no estaba pensando tan mal. Era una broma de su parte, pero no era mala. Además, tal vez quería acercarse a ti porque le llamaste la atención». «Vamos, diosa», respondió Belle con una pequeña sonrisa. Aunque el niño no tenía idea de que su diosa había dado en el clavo. «¿Cómo se llama el lugar al que tienes que ir?». «La anfitriona de la fertilidad, si mal no recuerdo». «No he oído nada específico sobre este lugar, probablemente no sea un establecimiento sospechoso. Supongo que solo era una publicidad un poco agresiva, nada más. Además, ahora que has prometido ir, un hombre de honor tiene que cumplir su palabra. Y si hay un problema, yo te respaldaré, así que no te preocupes». «Lo sé, gracias diosa». Dudaba que Bella aprendiera la lección tan fácilmente, pero era parte de las experiencias necesarias para que ganara madurez. «Solo recuerda llevar tu arma contigo, un aventurero siempre debe estar listo para cualquier cosa, incluso cuando sale a divertirse». «Entendido diosa», respondió Belle mientras colocaba una de sus dagas en la parte posterior de su cinturón. «Y avísame si necesito agregar a esa linda camarera a tu lista de harén». «Diosa». Había algunas cosas que nunca cambiarían. Bella y Ishtar abandonaron la mansión astral al mismo tiempo, pero antes de que tuvieran tiempo de separarse, se escuchó una voz. Bueno, la bella Ishtar en persona, qué sorpresa encontrarte aquí». La voz pertenecía a un hombre rubio que llevaba un sombrero de viajero. A su lado había una mujer de pelo azul celeste, con una capa blanca y gafas que le daban ese aspecto severo de profesora, lo que le sentaba bastante bien mientras miraba al hombre con cierta severidad. «Hermes, ¿a qué debo este placer?».
le respondió Ishtar con cierta frialdad. Pasaba por aquí. Tenía pensado venir a verte y qué suerte tuve de encontrarme contigo aquí. El dios miró al joven al lado de la diosa y tuvo que esforzarse para contener su sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Es este tu nuevo amigo?, preguntó el dios con el mismo tono que siempre daba la impresión de que no se tomaba nada en serio. Ishtar suspiró y le respondió. Este chico se llama Bel, es un nuevo miembro de mi familia. Bel, te presento al dios Hermes. Es posible que lo veas por el vecindario a veces, hacemos negocios de vez en cuando no viene solo a divertirse. Un placer conocerte, dios Hermes, le respondió Bel muy educadamente. Aquí hay un joven amable y educado. Un placer conocerte también, Bel, dijo el dios, extendiendo su mano. Bel la estrechó en respuesta a su cortesía. Oh, y este es Asfi, el capitán de mi familia griega. Y también su niñera, por cierto, añadió la joven con cierta severidad antes de saludar cortésmente a Bel, quien le devolvió el saludo. Al menos una niñera me daría abrazos. Intervino Hermes con tristeza e indignación. Bromas aparte, como dijo Ishtar, hacemos negocios de vez en cuando, mi familia se especializa en el comercio fuera de la ciudad. Además, si tienes correo para gente de fuera o necesitas adquirir algo que no se puede encontrar aquí, no dudes en hacérnoslo saber. Eso es muy amable de tu parte, dios Hermes, pero me temo que no necesitaré tus servicios, desafortunadamente no me queda ninguna familia fuera de la ciudad. Entonces Hermes pensó que era tal como le había dicho Zeus. El dios del trueno había fingido su muerte para que Bel viniera aquí. Lamento mucho oír eso. Por cierto, Ishtar, hablando de negocios, quería hablar contigo sobre tu última petición, no aquí, Hermes. Lo interrumpió bruscamente. La piedra asesina era el último tema del que quería hablar en presencia de Bel. Su respuesta sorprendió un poco a Hermes, pero pudo reponerse. Claro, ¿en qué estaba pensando? Perdóname, Ishtar, a veces tu cautivadora presencia me marea. Este dios podría haber sido un excelente actor, pero sus modales a veces irritaban a la diosa. No eres el primer hombre que me dice eso. La diosa decidió volver a centrar su atención en su hijo, pues sentía que ya había pasado demasiado tiempo con un idiota como Hermes. Puedes irte, Bel, que tengas una buena velada. Tú también, diosa. El joven saludó a su diosa con una sonrisa, antes de despedirse cortésmente de Hermes y Asfi, quienes a su vez se disculparon antes de irse. Una vez fuera de la vista, Hermes adoptó una expresión mucho más seria. Bel terminó en casa de Ishtar. Eso no estaba en nuestros planes. Pero es extraño, no parece encantado. ¿Y Ishtar? Nunca la había visto capaz de mirar a alguien con tanta ternura en sus ojos, casi como si estuviera enamorada. No, eso no es posible. Ella es Ishtar después de todo. Debe haber algo sospechoso, tendré que investigar. Pero primero, ¿cómo se lo digo a Zeus? El viejo se va a poner furioso cuando se entere de eso. Ya había anochecido cuando Bel llegó finalmente a la caverna donde había prometido encontrarse con Sir. El lugar parecía animado y ruidoso. Se oían risas y voces fuertes, pero también el delicioso olor a comida. A primera vista, no parecía un establecimiento sospechoso. Sin dudarlo más, entró en el local y fue recibido por la gran sonrisa de la joven que había conocido por la mañana. «¿Has venido?», dijo alegremente. «Por supuesto, lo prometí después de todo», respondió un poco avergonzado. «Realmente me hace feliz que estés aquí». «Yo también. Sin embargo, la piedra mágica de esta mañana, ¿era mía?». Ahora que Ishtar le había explicado la pequeña estratagema de la que había sido víctima, no había nada de malo en burlarse un poco de ella haciéndole la pregunta. Parecía que al ser burlado por la diosa, él estaba empezando a mostrar las mismas tendencias. «Ah, ¿sí?», dijo Sir, mirando hacia otro lado. Quizá fingiera pensar, pero su pequeño gesto era evidente. Así que efectivamente fue una estratagema. ¿Quién sabe? Pero para que lo sepas, no le doy una lonchera a cualquiera. ¿En serio?, preguntó con una mirada un tanto inquisitiva. Por supuesto. Vamos, Bel, has venido a cenar, así que no te quedes en el pasillo. Mesa para uno. Gritó la joven, obviamente intentando poner fin a la incómoda conversación. Como estaba solo, se sentó directamente al mostrador.
Detrás de él, trabajaba una mujer corpulenta, probablemente una enana. Cuando notó su presencia, se dirigió hacia él. Entonces, muchacho, eres el famoso cliente con apetito de ogro del que me habló Sir. ¿Oí que vas a asaltar mi cocina?, dijo con su voz potente. Belle entonces recordó lo que había dicho Ishtar. Sir era obviamente el tipo de persona que podía dar una gran y linda sonrisa y ser despiadada al mismo tiempo. Porque además de encontrar una excusa para hacerlo venir, también tenía la intención de hacerle pagar el precio completo. Creo que tal vez yo sea el cliente del que te habló, pero no recuerdo haber tenido el apetito de un ogro ni haber podido asaltar tus cocinas. Me gustaría irme con algo de dinero en el bolsillo. Eso, muchacho, está fuera de cuestión, dijo divertida. Belle pronto se dio cuenta de que el dueño del lugar parecía un tipo brusco, ruidoso, pero amigable. Solo que, después del regalo que le había hecho a su diosa, sus finanzas estaban bastante bajas. Por favor, perdóname, aún no estoy ganando mucho en la mazmorra. Pensé que parecías un principiante. ¿Cuánto tiempo llevas en el puesto? Como 2 semanas. ¿Qué familia? De Lady Ishtar. Estás en la familia Ishtar, Nia. Gritó con asombro una camarera que pasaba por allí. Una hermosa cat people morena. Inmediatamente se produjo un gran silencio en la taberna y todas las miradas se dirigieron hacia él. Belle se sintió sumamente avergonzado en ese momento, tanto que no sabía dónde ponerse. Afortunadamente, los clientes pronto volvieron a sus comidas. Sin embargo, otras camareras se acercaron para manifestar su curiosidad. Había otro hombre gato de pelo negro, un humano de pelo castaño y un elfo de pelo verde. Pero, no pareces estar hecho para este trabajo en absoluto, dijo el humano. Nunca pensé que un rostro tan dulce pudiera esconder tanta lujuria, añadió el elfo con su aire impasible. Entonces, ¿cuánto cuesta una velada en compañía de este encantador culito, Nia?, preguntó la segunda mujer gata mientras ponía su mano sobre sus nalgas. Esto obviamente lo hizo entrar en pánico y saltar en el acto. Nada de nada. Eso no se alquila primero, gritó en pánico. Chicas, basta, volved a trabajar. Chloe, si a los clientes les está prohibido poner las manos en el trasero de las camareras, lo contrario también es cierto. Chloe, Lunoire y Anya regresaron a su trabajo, quedando solo Sir y Ryu, sintiendo de repente que tenía que quedarse para proteger la inocencia de su amiga. Lo siento por ese chico, a veces se ponen un poco tontos. N no es nada. Por cierto, familia Ishtar. Maldita sea, nunca lo hubiera creído. Y, además, ¿estás segura de que no tienes demasiado para gastar esta noche? Quiero decir, no quiero ser una puma, pero con una cara bonita como la tuya, tienes que ganar mucho. No soy un gigoló. Solo estoy explorando la mazmorra por mi cuenta. ¿En serio?, preguntó Sir, que había permanecido en silencio hasta entonces. Lo cual era algo normal considerando que detrás de la máscara, Freya estaba ocupada recuperándose del shock de esta revelación. Sí, de verdad, te juro que no voy a hacer ese trabajo. Incluso sin eso, se sabe que la diosa Ishtar es voraz. Ella debe haberte entrenado en muchas cosas, ¿no? Ella solo me dio su bendición y un hogar. Es muy amable conmigo, aunque a menudo se burla de mí. Ya veo, está bromeando, y cuando ella se pone en marcha, es difícil detenerla. Puedo imaginar. Justo el otro día, Belle comenzó a contarles sobre las burlas que Ishtar le estaba haciendo y cómo eso la hacía reír. Todo el tiempo, Ryu solo parpadeaba a menudo, como si ya no estuviera segura de estar en la realidad, mientras que Sir parecía completamente perdida. Ya veo, de hecho, ella realmente está bromeando, pero, ¿desde cuando Ishtar solo estaba bromeando? Ya era una sorpresa enterarse de que él estaba en su familia. Freya había descubierto a Belle y su hermosa alma esa mañana temprano, lo que la había obligado a improvisar su pequeño plan con poca antelación, por lo que no había tenido tiempo de averiguar más sobre él. Pero todo lo que le decía no tenía sentido. ¿Estaba seguro de que se había equivocado de diosa? Ishtar era, a ojos de Freya, una zorra voraz, celosa y sin clase. Una zorra que se dejaba llevar por todos sus impulsos. Pero lo que Belle le describía era una diosa bondadosa, un poco juguetona e incluso, linda. Ishtar lo tenía bajo su control desde hacía un par de semanas y todavía no lo había devorado.
Bañarse y dormir juntos en la misma cama eran las cosas más eróticas que habían hecho nunca. Era ilógico. No tenía sentido. Una ruptura en el tejido mismo de la realidad. Freya X se dejó de funcionar aprovechando la calma y el repentino silencio de las dos camareras. Belle comenzó a comer el plato que el jefe le había puesto delante. Y que ni siquiera había pedido, por cierto. Algo le decía que su cartera sufriría. Pero al menos la comida estaba realmente deliciosa, mucho mejor que lo que estaba haciendo a su lado en la mansión astral. La atención de todos se vio repentinamente atraída por Anya, que anunciaba la llegada de unos clientes importantes. Belle también miró con curiosidad y vio a la bella espadachina rubia que le había salvado la vida. Bella, pero también un poco fría y distante. Como le había dicho Ishtar, parecía el tipo de persona a la que era muy difícil acercarse. El chico también notó lo mucho más ligero que parecía su atuendo sin armadura. Su vestido corto dejaba su espalda al descubierto y mostraba tanto de su esbelta figura que dejaba poco a la imaginación. Afortunadamente, vivir con una diosa exhibicionista estaba empezando a hacerlo inmune. Al ver que Belle los miraba con curiosidad, Sir salió de sus pensamientos y se inclinó hacia él para hablar en voz baja. Esa es la familia de Loki, clientes habituales y muy buenos. Creo que acaban de regresar de una gran expedición. Ya veo, respondió con sencillez mientras continuaba observándolos. Belle obviamente conocía a esta familia, la más poderosa de la ciudad junto con la de Freya. Para él, representaban un ideal de fuerza, incluso heroísmo. Simbolizaban lo que quería llegar a ser, alguien lo suficientemente fuerte como para inspirar a los demás. Pero, por desgracia, pronto descubriría que la fuerza no significaba necesariamente honor o bondad. En su grupo había un hombre lobo de pelo gris y lengua afilada. El hombre entonces comenzó a pedirle a Aid que contara la historia del niño tomate que había salvado de un minotauro y cómo había huido como un perdedor, cubierto de sangre de monstruo. El tono era burlón y, a pesar de las advertencias de una bella elfa de cabello verde, continuó. Era agresivo, mezquino, totalmente innecesario. Y, sin embargo, a ojos de Belle, no estaba equivocado. No había podido defenderse, había tenido que esperar a que alguien viniera a salvarle la vida y luego había huido sin siquiera agradecerle a su salvador, como un cobarde sucio. El lobo tenía razón, era débil e indigno de una mujer como Aid. Se había dejado seducir por la dulzura y la bondad de su diosa, por la facilidad, por su propia complacencia. ¿Qué sentido tenía tener una habilidad de crecimiento si no entrenaba ni superaba sus límites? ¿Qué sentido tenía decirle que construyera una ren si ni siquiera era lo suficientemente fuerte para protegerse a sí mismo? Ishtar tenía razón cuando le dijo que, sin fuerza, él no sería más que un charlatán. Belle apretó los puños y los dientes, su frustración crecía. Y el lobo no se detuvo, no le perdonó nada en absoluto. Entonces llegó el momento de romperse. Saltó de su asiento y abandonó el lugar a toda prisa. Apenas había probado la mitad de su comida. Y, por cierto, no la había pagado. Belle, espera. Intentó Sir, pero era demasiado tarde. Naturalmente, su escape atrajo la atención, incluida la de la diosa pelirroja, quien se permitió un comentario mientras su lobo bocazas se convertía en el conejillo de indias de las nuevas técnicas de Shibari del alto elfo. Bueno, cenar y salir corriendo a casa de mamá. O el chico es un idiota o tiene pelotas de acero. Sin decir palabra, Aid también abandonó el establecimiento. No había prestado atención a la gente de la taberna, estaba demasiado ocupada e ignorando las palabras de Bete, por lo que no había visto al chico hasta que se fue corriendo. Lo había reconocido, quería disculparse por todo el asunto del minotauro, pero nuevamente él se había escapado. En cuanto a Belle, no había regresado a casa. Su frustración, su enojo consigo mismo, lo habían llevado al único lugar lógico, la mazmorra. Llevado por su furia, sin armadura, con solo su daga, cortaba y apuñalaba todo lo que se le acercaba. No le importaban las heridas, no le importaba la sangre, solo quería hacerse más fuerte y no encontró otro método que abalanzarse sobre la garganta de cuanto monstruo se le cruzaba en el camino. En su ira y ceguera, no prestó atención a dónde iba. Y cuando se encontró cara a cara con las siluetas oscuras de las sombras de War, se dio cuenta de que había caído bastante profundo. Tales monstruos solo aparecían en el 7º piso. Fue una suerte que se hubiera tomado en serio las clases de Ina.
El sentido común y la cautela habrían dictado que huyera y volviera a subir. Pero en su estado actual, ya no quería huir, quería volverse fuerte. Ahora ya no sería una presa asustada, era su turno de ser el cazador. La primera persona que se dio cuenta de que Belle había desaparecido fue Lena. Había planeado pasar temprano por la mañana para entrenar a Belle antes de que se fuera a la mazmorra. Por eso se sorprendió bastante al encontrar la mansión astral en silencio. Sin embargo, Belle era muy madrugador. Al principio pensó que el chico probablemente estaba simplemente en la cama, probablemente después de disfrutar de la noche. Pero cuando miró alrededor de su habitación, la encontró vacía. La cama incluso mostraba que nadie había dormido en ella la noche anterior. Además, todo el equipo de Belle seguía allí, lo que hacía que las cosas fueran preocupantes. Por supuesto, recorrió los establecimientos locales, en caso de que Belle sintiera ganas de desatar la bestia que llevaba dentro. Pero no, nadie lo había visto desde que había abandonado el distrito la noche anterior. La amazona prefirió de todos modos ir a advertir a su diosa. Ishtar se preocupó mucho. Con alguien que no fuera Belle, se habría sentido más tranquila, pero el chico era tan inocente e ingenuo a veces. Había sido un error dejarlo ir a ese lugar, considerando la forma en que la camarera lo había atraído hasta allí. Belle todavía era muy mojigato, por lo que dudaba mucho que se hubiera quedado a dormir con otra mujer. La diosa decidió seguir a Lena a la mansión astral para ver qué estaba pasando. Apenas llegaron frente a la casa cuando vieron una figura que se acercaba. Para horror de la diosa, era Belle quien regresaba, herido, cojeando y sangrando. Campana. Ishtar se abalanzó sobre él y lo tomó en sus brazos. ¿Qué te pasó, Belle? ¿Quién te hizo esto? Por su parte, aunque estaba preocupada, Lena estaba más que sorprendida por la actitud de Ishtar. Nunca había visto a su diosa mostrar tanta preocupación por nadie. Se había precipitado hacia él y no parecía importarle la sangre que manchaba su piel y la poca ropa que vestía. Diosa, quiero hacerme más fuerte. Ishtar se quedó sin palabras por un momento al ver la expresión del rostro de Belle. A él no parecía importarle el dolor, ella solo podía ver determinación y voluntad en sus ojos. Lo sé, Belle, y te ayudaré, te lo prometo. Pero aún no me dice quién te puso en esta situación. ¿Fue una trampa de esa camarera, no? ¿Tenía cómplices? No te preocupes. Juro que encontraré a esa perra. Haré que ella y todos sus cómplices paguen. Luego quemaré su casa hasta los cimientos. Belle rápidamente comenzó a entrar en pánico cuando vio que su diosa comenzaba a emocionarse por sí sola y a tener un montón de malas ideas. Diosa, espera. No es lo que piensas. No te preocupes, Belle, les haré pagar a todos. Pero escúchame. ¿Puedo sugerir que empecemos por tratarlo? Dijo entonces Lena, intentando calmar los ánimos lo mejor que podía. Lena se sintió privilegiada porque había presenciado dos escenas extraordinarias. Primero, había visto a Ishtar preocuparse y enojarse por alguien. Y ahora vio a la diosa sonrojada de vergüenza, completamente avergonzada por haber perdido los estribos. En pánico, Belle había logrado explicarle que había entrado al calabozo por capricho y todo lo que había hecho. En respuesta, la diosa tiró de sus mejillas con enojo por el susto que acababa de darle. Tú. No vuelvas a hacerme eso nunca más. Sí, diosa. Lo siento, diosa. ¿Y además te escapaste de la taberna sin pagar? Lo siento. Seguro que sí. No te puedes mover de aquí en todo el día. Descansa y eso es una orden. Sí, diosa. De todos modos, Belle no podría regresar a la mazmorra, después de toda la noche en vela y la presión, la fatiga lo estaba alcanzando y solo quería dormir. Ishtar lo dejó descansar y habló con Lena en privado. Lena, tengo la sensación de que Belle no me ha contado todo lo que pasó anoche. Busca algo de información por tu cuenta. Estoy en ello, respondió la amazona antes de abandonar el lugar. Lena también se había preocupado al ver a Belle llegar a casa en ese estado. A diferencia de la mayoría de los otros berberas, a ella le gustaba. Todavía estaba convencida de que tenía una bestia en su interior, pero apreciaba su temperamento y su amabilidad. A fuerza de entrenarlo, había terminado encariñándose con él. Como resultado, también tenía curiosidad por saber qué podría haber sucedido para que Belle cometiera tal locura. Pero ella no era la única que investigaba.
Después de las revelaciones del día anterior, Freya también quería respuestas. Fue pura casualidad lo que puso a Belle en su camino. Pero solo necesitó un breve momento para ver la belleza de su alma. Un alma pura e inmaculada. El alma más hermosa que había visto jamás. Había estado buscando a Swother durante tanto tiempo que estaba empezando a desesperarse. Una parte de ella incluso empezaba a pensar que Idun solo le había dicho tonterías por su propia ingenuidad. Pero tan pronto como vio a Belle, supo que su búsqueda tenía sentido. Así que se acercó a él en su papel de Sir, para poder conocerlo mejor y al mismo tiempo permanecer discreta. El truco con la piedra mágica y la promesa había funcionado. Todo esto solo para que ella descubriera que él era hijo de Ishtar. Pero ¿cómo podía ser tan puro? No había lógica en lo que había descubierto. Ishtar se estaba comportando de una manera que ella no conocía. Al principio, había pensado en atacar el distrito de entretenimiento sin más demora para recuperar al chico. Luego cambió de opinión. Sería una mala jugada. Aunque era de conocimiento público que Ishtar odiaba a Freya, lo contrario no se consideraba cierto. Para muchas personas, el odio de Ishtar era unilateral y a Freya no le importaba. Por lo tanto, no podía justificar una rivalidad para atacar. E incluso si Ishtar tuviera planes de atacarla, mientras no hiciera nada y Freya no tuviera evidencia concreta de algún plan para atacarla, no podría justificar ni la legítima defensa ni siquiera un ataque preventivo. No, sería una agresión injustificada y solo le daría una oportunidad a Loki. Incluso si estuviera segura de que su familia diezmaría a la de Ishtar, probablemente habría un poco de daño y el trickster no dudaría en aprovecharlo. Entonces llegó a la conclusión de que necesitaba más información y sabía cómo hacerlo. La persona que iba a ayudarla era Allen y la gente gato no esperó cuando ella lo convocó. A tu servicio mi diosa, dijo mientras se arrodillaba ante ella. Allen, necesitaré tus servicios. Lo que desees mi diosa. Sé que de vez en cuando visitas a alguna chica en el distrito de entretenimiento. Solo para observar ocasionalmente lo que pasaba allí, nunca la toqué a pesar de sus intentos. Mientras pagara, podría satisfacerse con su compañía sin hacer nada más. No era su problema si esa chica pensaba que estaba esperando el momento oportuno para hacer un movimiento. Creía que habías prometido comprarle el contrato para que ella fuera tuya, le dijo en tono ligeramente burlón. A lo que él respondió con la mayor seriedad. Es una idea estúpida que se le metió a esa chica en la cabeza. Eres la única que me importa. Me alegra oír eso, pero nunca te he prohibido tener una vida amorosa. Lo cual era cierto, pero también un poco hipócrita por su parte, considerando que sabía bien el efecto que tenía en las personas, y más aún en sus propios hijos. Ante el silencio del gato, prefirió volver al asunto. Quiero que le preguntes a esta chica sobre algo. Un nuevo miembro se ha unido recientemente a la familia Ishtar. Un hombre joven, de cabello blanco y ojos rojos. Averigua todo lo que puedas sobre él y su papel en esta familia. Entendí mi diosa. Allen, solo quiero que averigües información, nada de acciones precipitadas y quiero máxima discreción. Como desees. Lo mejor era tener cuidado con Allen. Sabía lo apasionado y celoso que podía llegar a ser cuando se trataba de ella. No era ningún tonto y debía sospechar por qué estaba interesada en ese nuevo hijo de Ishtar. Por eso sintió que era necesario recordarle que no se excediera. Y mientras una diosa de la belleza pensaba en ello, otra cuidaba de su hijo, que era un poco problemático. Después de curar a Belle y lograr que durmiera un poco para que se recuperara de su noche de insomnio, Ishtar había decidido castigarlo un poco, a su manera. «¿De diosa, puedes quitar mi cara de tu pecho?» «No, este es tu castigo, chico malo». De hecho, Ishtar estaba ocupada abrazando a Belle de tal manera que su cara estaba metida en su pecho perfectamente formado. Para cualquier otra persona, sería una recompensa suprema y un privilegio poco común tener su cara allí. Pero como Belle todavía era muy mojigato y tímido, eso lo estaba volviendo loco. Ishtar lo sabía y por eso le estaba dando ese terrible castigo. También era parte de su estrategia a largo plazo, intentar que Belle se le acercara por sí solo. Esto continuó durante una hora antes de que la vergüenza finalmente hiciera que Belle se desmayara. ¿Había un límite para la inocencia de este chico? Por supuesto, el hecho de que Ishtar todavía pasara buena parte del día con Belle una vez más hizo un desastre en la organización de la familia.
El día estaba llegando a su fin cuando Aisa finalmente terminó con el trabajo extra que esto le había impuesto. Cansada, decidió relajarse con la única persona cuya presencia realmente la hacía sentir bien. Una linda, rubia y tímida chica zorro. Cuando Haruhi vio entrar a Aisa, supo que estaba cansada y de inmediato le preparó un té. Al entregarle la taza, la amazona la tomó, ofreciéndole una de sus raras sonrisas sinceras y tiernas, tan diferentes de la sonrisa orgullosa y carnívora con la que solía adornarse. Gracias, Haruhime. De nada. ¿Te ves muy cansado? ¿Pasa algo malo? Tuve que hacer algo del trabajo de Ishtar, ella pasó su tiempo con ese niño otra vez, respondió Aisa con un suspiro cansado. ¿Te refieres al joven que llegó hace poco? Lena me contó un poco sobre él. También mencionó algo sobre una bestia escondida, pero no entendí toda la historia. No te preocupes por las tonterías de Lena, pero sí, él es diferente a los demás. No parece encajar con nosotros. Ishtar es tan extraña con él. Eso dicen los rumores. Muchas chicas sienten curiosidad por él. ¿Y tú? ¿No lo eres, ni siquiera un poquito? Quizás un poco, sí. ¿No quieres conocerlo? La verdad es que no lo sé. Tal vez deberías, parece que a Ishtar realmente le gusta. Tal vez incluso lo escuche. Si lo analizamos, probablemente podríamos, Aisa. La amazona se sorprendió de que Haruhime levantara la voz de esa manera e incluso la interrumpiera. No nos hagamos ilusiones, por favor. En los ojos del zorro, la amazona solo vio resignación, combinada con un pequeño dejo de desesperación. Haruhime ya había perdido toda esperanza de ser salvada. Aceptó su triste destino de ser sacrificada y tener su alma esparcida en una roca mágica. Esta era también la razón por la que no hizo ningún esfuerzo por hacerse amiga de nadie. No quería hacer amigos a los que le daría pena dejar. Aisa y Lena eran las únicas que le hablaban y se interesaban por ella. La amazona no sabía por qué le había cogido cariño a esa chica, que era todo lo contrario a ella, pero así era. Para ella, Haruhime era su hermana pequeña y quería protegerla. Ya había pagado un alto precio por retrasar los planes de Ishtar, pero todo lo que tenía que hacer era mirar a la cara a la zorra y sus arrepentimientos desaparecerían. No se había rendido. Tenía que haber una manera, una solución para evitar todo esto sin tener que desobedecer directamente a Ishtar. Quería creer que Belle podría ser la clave, pero parecía tan débil. Para una amazona orgullosa como ella, que valoraba la fuerza, ¿cómo podía confiar en él? Después de haber castigado lo suficiente a Belle por su estupidez, y de haber estado segura de que el chico permanecería tranquilo durante la velada, la diosa finalmente regresó a su enorme casa para volver a sus asuntos. Un asunto que casualmente involucraba a su actual favorito. Sentada en su trono, la diosa escuchó el informe de Lena, a quien le había pedido que investigara esa mañana lo que le había sucedido a Belle la noche anterior. Ya veo. Buen trabajo, Lena. La amazona había tenido algunas dificultades, pero Ishtar tenía una sólida red de inteligencia. No le daba la respuesta a todo, pero para algo como esto no le resultaba difícil encontrar información. Todo lo que la amazona tenía que hacer era preguntar a los informantes adecuados. Básicamente, Belle no había soportado toda una serie de burlas y no había encontrado nada mejor que hacer que ir y descargar su frustración en la mazmorra. Aún era mejor que ponerse a llorar o pelear con un nivel 6, pero tampoco era la mejor idea. ¿Y ahora qué? Se preguntó la diosa. La situación era muy complicada. Belle había pasado la velada en una taberna cuya dueña no era otra que Mia Grande, ex aventurera de nivel 6 y por cierto, ex capitana de Freya. En cuanto a la persona que había iniciado todo este lío, Bete Loga, era imposible darle una lección de la manera tradicional. Atacar a uno de los hijos de Loki podría atraer una atención no deseada, sin mencionar el hecho de que ella no tenía la potencia de fuego para tal acción. Incluso su mejor activo, Frine, iba a estirar la pata si lo intentaba. Bueno, que así sea. La violencia no es la mejor solución en algunos casos. Seamos más sutiles, y más malos. ¿Qué quieres decir? Lena, aprovecha la red de cortesanas. Quiero que circule por toda la ciudad el rumor de que el mal carácter de Bete Loga se debe a fuertes problemas de impotencia. ¡Ay! Eso es muy cruel, le dijo la amazona. Lo sé. ¿Te gusta? Me encanta.
respondió Lena, levantando el pulgar, en un muy raro momento de complicidad con su diosa. La red de cortesanas, como su nombre lo indica, reunía todo lo que los cientos de cortesanas de los distintos burdeles podían escuchar de los cientos de clientes que recibían cada noche, pero con un poco de manipulación, también podían decirles lo que les decían. Para ellos era extremadamente fácil difundir rumores en la ciudad. A la gente le gustaban los chismes y las historias jugosas. Un rumor sobre un aventurero de alto rango y muy conocido atraía rápidamente a mucha gente curiosa. Y, por desgracia para Bete, los acontecimientos de Melen aún no habían sucedido. Como resultado, Lena todavía no sentía nada por él. Peor aún, se había encariñado con Bella, por lo que no tendría piedad de quien se había atrevido a burlarse tanto de su conejito. Cuando Lena salió a cumplir sus órdenes, otro sirviente de la diosa se acercó a ella con una carta. La carta llevaba el sello de Ganesa y estaba escrita con runas divinas. Era un mensaje de un dios a otro. Pero el contenido no era nada especial. Ganesa estaba organizando un nuevo banquete divino y ella estaba invitada. Ishtar rara vez se presentaba a este tipo de eventos, salvo cuando le apetecía halagar su ego, viendo a otros dioses lamerle los pies para obtener sus favores, pero en ese momento no estaba de humor para eso, así que estaba dispuesta a quemar esta invitación sin darle más importancia, antes de contenerse de repente. No, este banquete era una excelente oportunidad. Necesitaba conocer a alguien en específico y sería más fácil acercarse a ella en este tipo de eventos. La diosa llamó a sus sirvientes y les ordenó que prepararan para el día siguiente uno de sus trajes de noche, un poco más presentables. Por una vez, debía evitar algo demasiado atrevido. A la mañana siguiente, Belle no se sorprendió demasiado al recibir la visita de su diosa antes de partir hacia la mazmorra. ¿Entiendes? Esta vez no habrá tonterías. Lo prometo, diosa. Belle, realmente no quiero que te pase nada. Entiendo tu deseo de volverte más fuerte, pero quiero que regreses a casa con vida. No dejes que tus habilidades especiales te hagan sentir que puedes hacer cualquier cosa. Lo entiendo, diosa. No te preocupes, considerando todas las partes de mi cuerpo que me dolían ayer, he asimilado que hay cosas que debo evitar por ahora. Su voz delataba un poco de decepción, quería avanzar. Ishtar comprendió que no podría mantenerlo a salvo si intentaba ser su madre en exceso. Al contrario, se arriesgaría a hacerlo más. Era mejor que ella intentara canalizar su deseo de progresar de una manera eficaz. Campana, sé que quieres mejorar y créeme, te ayudaré a lograrlo. Lo sé, gracias diosa. Por cierto, no me esperéis esta noche, tengo que irme. Voy al banquete divino ofrecido por Ganesa y quién sabe cuánto durará. No hay problema, diviértete esta noche diosa. Me voy. Y el joven se marchó, dejando a Ishtar contemplando su partida en silencio. Cada día que pasaba, ella se daba cuenta más y más del cariño que sentía por él. Un poco más lejos, escondido en la esquina de una pared, Tammuz observaba la escena, apretando el puño en señal de frustración. Había menos hombres en la familia de Ishtar, y de ellos, él había sido el privilegiado durante mucho tiempo. El secuaz de Ishtar, su sirviente más leal, el que había trabajado duro para conseguir su nivel 4, el que tenía el honor de compartir su cama con más frecuencia. Y ese chico, que apareció de la nada, le estaba robando todo eso. No podía hacer nada al respecto, todavía no, pero tarde o temprano encontraría una manera de poner a ese chico arrogante y presuntuoso en el lugar que le correspondía. Simplemente tendría que ser más sutil que Frine, o buscar ayuda externa. Antes de dirigirse a la mazmorra, Belle hizo lo que pensó que era más importante y se apresuró a ir a ver a la anfitriona de la fertilidad para disculparse y pagar su cuenta. Cuando llegó, fue recibido por un elfo de aspecto frío y una niña gato visiblemente ofendida por su comportamiento. Mía, pero este es el gigoló holgazán de la otra noche. ¿Finalmente tienes el coraje de volver?, continuó Ryu. Ante ese par de miradas oscuras, el chico instintivamente se inclinó 90 grados y habló con voz insegura. Lo siento mucho. ¿Estás ir aquí, por favor? La buscaré, respondió finalmente el elfo después de un silencio agonizante. Poniendo el dinero donde estaba su boca, agarró a Anya por el cuello y se dirigió hacia el interior, antes de emerger con la joven de cabello gris. Belle. ¿Estás bien? Estaba tan preocupada.
La joven se acercó a él. Lo siento mucho, dijo, inclinándose de nuevo. Volví a pagar. Si eso no es suficiente, mientras hablaba, presentó una bolsa que esperaba contenía lo suficiente para pagar su comida y compensar su mal comportamiento. No, será más que suficiente, no te preocupes. Me alegro de que estés bien. Le preocupaba que se enfadara, pero parecía una mujer que perdona, así que una parte de él se sintió tranquilo. Una vez que la incomodidad se calmó, la conversación fluyó un poco más naturalmente y Belle comenzó a relajarse. ¿Vas a la mazmorra? Sí, también para mí es un nuevo día de trabajo. Al contrario de lo que piensan las otras chicas, no soy una gigoló, así que esta es mi única fuente de ingresos. El comentario hizo reír a Sir. Y, por dentro, cada vez que Belle lo especificaba, se tranquilizaba. Freya siempre había tenido miedo de que finalmente aceptara ese trabajo por orden de su diosa. En ese caso, toma, hizo un gesto, entregándole una lonchera. Esto es generoso, no puedo aceptarlo. Por favor, es un placer, de verdad. En ese caso, gracias, respondió mientras tomaba la lonchera. Como le había enseñado su abuelo, nunca se debe rechazar un regalo sincero de una mujer. Uno de los pocos consejos que siguió. Mientras hablaban, una figura enorme apareció detrás de la joven, la del jefe nano. ¿Estás seguro de que quieres darle tu almuerzo, señor? Sí, no te preocupes, mamá. Estaré bien. Si tú lo dices, vuelve a trabajar, tienes mucho que hacer. Enseguida, mamá, hasta luego, Belle. Le hizo un gesto con la mano y volvió a entrar, dejando al niño solo con la presencia muy intimidante del jefe. Veo que tienes el coraje de volver. Me alegro por ti. Lo siento mucho, dijo de nuevo. Y tú hiciste lo correcto. Sir corrió tras de ti la otra noche, pero no pudo atraparte, se fue a casa triste. Después de eso, Ryu incluso estaba dispuesto a poner todo el distrito de entretenimiento patas arriba para ponerte las manos encima. Belle sintió que de repente se sonrojaba al darse cuenta de lo que su estupidez podría haber causado. Menos mal que la detuve, no quiero meterme en problemas con Ishtar. Te lo aseguro, mi diosa también me ha regañado severamente por mi comportamiento. Hola. No me lo esperaba por su reputación, pero me alegra oírlo. Mira, muchacho, no hagas caso a todo lo que dicen. Ser un aventurero no se trata de presumir. El único ganador es el que regresa sano y salvo. Especialmente para disfrutar de una cerveza en mi casa. Gracias, mamá. Así que ahora seguro que te convertirás en un cliente habitual, ¿me oyes? Lo prometo, con mucho gusto. Buen chico. Vamos, creo que tú también tienes trabajo que hacer. Sí, estoy yendo. Y después de un último adiós, Belle regresó a la mazmorra, con el corazón aliviado por el hecho de que había podido enmendar su gran error. Bajo el velo de la cortesana Esbamu capítulo 3. La soledad notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo para Belle, las cosas habían ido bastante bien últimamente. Tenía una familia, un poco peculiar en verdad, pero podría haber tenido peores. Su diosa era amable y considerada e hizo todo lo que pudo para ayudarlo. Tenía un consejero amable y dedicado que le enseñó mucho. Y como beneficio adicional, incluso estaba empezando a hacer amigos. Se había convertido en un cliente habitual de Miyachina Aza y al hablar con ellos había desarrollado una verdadera amistad con ellos. Y aunque sé